comenzando con el episodio número 3 de este conversatorio con la ingeniero María Isabel Ditán Jagua, impacto de las fallas en impermeabilizaciones. Vamos a tocar los puntos de humedad en las edificaciones en tres aspectos: azoteas, jardineras y juntas. María Isabel, las azoteas, ¿cuántos problemas generan las fallas en impermeabilización en este tipo de aspectos dentro del inmueble, ¿no? Parece mentira, pero son sumamente comunes y por múltiples factores. Fíjate que cuando se va a construir una edificación, las edificaciones pueden tener techos de distintas formas. Pueden ser losas planas, pueden ser losas inclinadas, y cada una de ellas tiene, y pueden ser distintos materiales, de madera, de concreto, etc. Cada una de ellas tiene que tener especificaciones constructivas que garanticen que el agua de lluvia va a escurrir sobre esas losas y se va a canalizar por algún sistema de canalización y se va a conducir hacia afuera de las azoteas. Muchas veces, cuando se hace el proyecto, se establece que es una losa plana, pero no se indica cuál debe ser la pendiente que debe tener esa losa plana, porque es plana, pero tiene que tener una pendiente mínima normativa para que el agua de lluvia caiga y escurra. Entonces nos podemos encontrar edificaciones como la de la imagen, donde vemos que se hacen piscinas porque la losa es totalmente plana, no tiene la pendiente adecuada para que drene el agua de lluvia, y en muchos casos tampoco es considerado el drenaje adecuado, calculado para el área que va a recibir agua, de manera tal que toda esa agua de lluvia que caiga drene, escurra rápidamente por ese sistema de drenaje. Claro, y sobreexige el material, puesto que no corre correctamente el agua, se forman esos empozamientos, degradando aún más rápido el material, claro. Y la vida útil del mismo se acorta. Exacto. Entonces no es más que no haber tomado en cuenta un pequeño detalle. O dos pequeños detalles, porque es pendientes y sistema de drenaje. Exacto. Entonces, por ejemplo, la membrana asfáltica es un impermeabilizante que tiene como función proteger a la losa durante el tiempo en que el agua que cae escurre hacia el drenaje y sale. No están diseñadas para servir como contenedoras de líquido, que ese empozamiento, porque no son estanques, porque no son, y hace que se deteriore rápidamente el manto. Y entonces uno se monta en las azoteas y puedes ver, porque se declara rápidamente, sí, cómo el manto tiene unas manchas oscurecidas donde te está diciendo: aquí se posa el agua. Claro, se produce la degradación del material y visualmente es perfectamente, se evidencia claramente dónde son los sitios de empozamiento en esas azoteas. Además de eso, vamos a considerar otros factores que también son muy normales, como usar las losas planas como depósitos de materiales, sí, o de equipos o herramientas que ya están en desuso. Entonces subimos a las azoteas y las ponemos arriba, mesas, sillas, cajas de cerveza, equipos que ya no se ve gran cantidad de cosas. Sí, y eso se hace que se deteriore por punzonado, ¿sí?, en la membrana asfáltica, y además de eso que se pose el agua, sin contar con la colocación de equipos de aire acondicionado a posteriori de la construcción, donde no se hace un buen diseño de los apoyos, sí, ni se hace una correcta impermeabilización de los mismos. Luego tenemos las jardineras. Wow. Las jardineras son parte de los diseños que humanizan a las edificaciones. Que embellece a la edificación. Que la embellecen y que la humanizan. ¿Por qué? Porque es muy agradable cuando tú estás en una edificación donde tú ves plantas, donde tú ves verdor. Y sobre todo, María Isabel, tú mencionabas un punto muy importante en la primera parte de este conversatorio, donde no se especifican cuáles son las impermeabilizaciones adecuadas en las jardineras. Sí. Nosotros hemos observado jardineras de pequeñas como jardineras que tienen hasta chaguaramos de 3 y 4 metros.
entonces no podemos hablar de los mismos sistemas, puesto que estamos sobreexigiendo esas secciones que debemos proteger para que no percolen agua hacia los sótanos que se encuentran en la parte interna de la edificación. O sin ir muy lejos, hacia las paredes colindantes de esa jardinera. Claro. Entonces las jardineras también muy bellas tienen que tener un detalle de diseño que garantice que las mismas van a funcionar en el tiempo y que no van a dañar ni las estructuras perimetrales, laterales, ni las que están por debajo. Entonces, cuando tenemos jardineras que están en tierra, pero que están adosadas a una pared lateral, ¿no? Entonces, y no se trata, ni se impermeabiliza adecuadamente la pared, toda el agua de riego o el agua de lluvia va a penetrar a través de esa pared y va a generar en el ambiente interno una condición de humedad desagradable que ya hemos visto en los otros videos. Fíjate tú que me acuerdo en este momento de una anécdota que vimos con una inspección que realizamos, donde vamos a un inmueble porque la persona nos solicita la asesoría y toda la humedad que él tenía de ese lado de su pared provenía de la jardinera del vecino. Y el vecino no tenía correctamente impermeabilizada su jardinera. Correcto. Entonces, pero tampoco quería retirar el área verde para impermeabilizarla correctamente y que su vecino no siguiera con la humedad aflorante. O sea que se traduce en problemas sociales. En problemas incluso sociales. Vecinos, claro, claro que sí. Y no solamente eso, sino que cuando estás en los edificios, en los condominios, las jardineras que están a nivel de planta baja, al fallar, generan unas humedades que afectan los bienes de tu vecino. Claro, y que pueden poner en riesgo también a los usuarios de la edificación. Entonces, las jardineras deben ser muy bien diseñadas, no solamente en el aspecto de la impermeabilización, sino también en el drenaje. El sistema de drenaje de las jardineras deben ser analizadas y diseñadas de forma adecuada para que funcionen de forma correcta. El otro aspecto que vamos a tratar es el de las juntas. ¿Qué son las juntas? Las juntas son estructuras que se unen. Pueden ser juntas de contracción, pueden ser juntas de dilatación. Entonces, cuando vemos conjuntos de edificios que se unen, entre ellos se genera una junta. O pueden haber paños de concreto de estacionamientos que no pueden ser vaciadas en su totalidad en el área total, ¿no? Entonces se generan juntas. Esas juntas también llevan un diseño que tiene que ser adecuado, donde se establezca cómo sellarlas para evitar que el agua penetre a través de ellas y no solamente deteriore a la estructura, ¿ok?, sino también a los bienes y a las personas que puedan ser usuarias de esa edificación. Ellas tienen que ser diseñadas de forma adecuada y además deben ser impermeabilizadas con materiales apropiados para el tipo de junta. Claro, de acuerdo al tipo de junta y sobre todo al factor forma de junta, ancho, profundidad, dependerá el producto adecuado que se deba utilizar. Si la junta va a estar expuesta a los rayos UV, hay que protegerla para evitar la degradación de material. Son parte de los aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de tratar este tipo de... Por supuesto, si son juntas horizontales o si son juntas verticales. Exacto. Si son juntas en losas que son transitables, vehiculares o peatonales. Entonces, tienen materiales diferentes y especificaciones de diseño distintas también. Claro, porque las juntas que son transitadas por vehículos no pueden quedar con un producto rasante a nivel de losa porque se va a producir una falla de borde al momento de pasar el caucho de vehículo. Eso pues forma parte de esos aspectos que debemos de cuidar a la hora del diseño. Y que en todo caso, lo mencionaba en el episodio anterior, formaban parte de esas recomendaciones que en este caso el constructor debe de dejar especificadas y posteriormente entregarlas al condominio, quien va a ser usuario de esa edificación. Y existe una norma venezolana de impermeabilización. Claro. Y en tal sentido existe la norma. Entonces, la norma venezolana de impermeabilización, la 3400-1998, te establece exactamente qué debe hacerse para impermeabilización de jardineras
para impermeabilización de junta, para impermeabilización de azotea, que sean visitables, no visitables, tipo de techo, si es losaplana, si es inclinada, etc. Entonces, la norma te establece todo lo que debe hacerse, no solamente para el tipo de procedimiento de impermeabilización, sino también para el sistema de drenaje que debe usarse en cada una de ellas y los materiales recomendables para que ellas tengan una vida útil esperada. Ojo, vamos a aclarar una cosa que es sumamente importante. Las personas piensan que la vida útil de todos los subsistemas es la misma y no. Cada subsistema tiene una vida útil distinta. Por ejemplo, un interruptor de luz tiene una vida útil diferente a la estructura de concreto armado. Cuando uno puede durar 60 o 100 años, a lo mejor un interruptor de luz tú tienes que cambiarlo cada 4 o 5 años. Igualmente, las impermeabilizaciones tienen vidas útiles distintas y las jardineras, si están llenas de tierra o si sirven para arborizar a través de porrones, tienen vidas útiles diferentes. Entonces hay que establecer un plan de mantenimiento preventivo de manera que se atiendan todos los factores según las características de cada uno de estos sistemas. Importante. Bueno, les invitamos a ver el próximo episodio donde vamos a estar conversando acerca de los efectos por la falla de impermeabilización en estos 3 aspectos que mencionamos en este episodio: azotea, jardineras y junta. Así que no te lo pierdas y continúa con nosotros.